Mi nombre es José Néstor Bárcenas Ávila y vamos a entrevistar al profesor Chico Hernández respecto al libro del gigante egoísta. Sin más que decir, comencemos. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. Pues aquí con el gusto de platicar contigo sobre uno de los temas que más me gusta, que son la literatura. ¿Usted cómo fue que conoció el cuento? El gigante egoísta. Ok, es un cuento que tuve la oportunidad de leer desde la secundaria. Tuve la suerte de tener algunos maestros en la secundaria que nos propiciaron la lectura. Y recuerdo perfectamente bien que estaba en segundo de secundaria, leímos el cuento y me impactó, sobre todo lo que más me impactó es la historia misma y el escritor, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor bastante particular porque es un escritor de los finales del siglo XIX, es irlandés, es británico, y generalmente sus historias, sus obras de teatro sobre todo, o su novela El retrato de Dorian Gray, hacen una crítica muy profunda de la sociedad de su época y que sigue siendo muy actual. Al final de cuentas, las características sociales que tienen que ver con la vanidad, con la... pues sí, sobre todo con la cuestión del egoísmo, ¿no? Sí, sí. Principalmente, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, la historia es una historia que podría parecer que es para niños, pero creo que la intención de Oscar Wilde no solamente es escribir para niños, sino para escribir y reflexionar sobre las características sociales. La historia trata de un gigante, que es una especie de ogro, que si no mal recuerdo va a visitar otro ogro, entonces tarda varias semanas. Él vive rodeado de un jardín, no le gustan los extraños, pero él al regresar se da cuenta que su jardín ha sido invadido por niños. Ya esto le molesta, los corre, de hecho construye un muro para que ningún niño jamás pueda volver a entrar. Pero esto hace que su vida se vuelva triste al estar el jardín ahí. El jardín mismo empieza a marchitarse, empieza a morir, no hay alegría, el sol huye. Y entonces él lo que hace, los niños hacen un hueco y vuelven a entrar. Y se da cuenta que eso le da alegría al jardín. Y entonces él comprende que ha sido egoísta y deja que los niños jueguen. Una de esas tardes se da cuenta que uno de los árboles, que es un árbol si no recuerdo blanco, está un niño y lo ayuda a subir y demás, ¿no? Y entonces a este niño le tiene un especial cariño. Tiempo después ve a este mismo niño, si no recuerdo, subido al árbol, pero lo ve herido, ¿no? Y este gigante se enoja porque bajo su concepto no puede entender que alguien le haya hecho daño a este niño, ¿no? Este niño pequeño tiene heridas las palmas de las manos, los pies, y entonces él amenaza, ¿no? Dime quién te provocó estas heridas para sacar mi espada e ir a matarlo, ¿no? Y el niño le responde que son heridas de amor, ¿no? Son heridas que vienen de la piedad y del amor. Obviamente la analogía está muy clara, el niño es Jesucristo, juega con él una última vez, le dice, ¿no? Porque ya ha pasado muchos años, y le dice, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces hay una clara alusión en el cuento a esta vida cristiana, a esta vida de compartir con los demás, que nos da alegría, nos hace más fuertes y nos llena de satisfacción, ¿no? ¿Qué mensaje recibió del cuento? Bueno, creo que uno de los principales mensajes tiene que ver con el compartir, con que el egoísmo realmente no nos lleva a ningún lugar. Mucho de nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad moderna, está basada en el individualismo que a veces entendemos mal, como un falso egoísmo, cuando realmente nuestra naturaleza humana es ser solidarios, es ayudarnos, es si al que está a un lado mío le va bien, pues a mí también me va a ir bien, ¿no? Y en ese sentido creo que las máximas enseñanzas que tiene este cuento. Y cuando leyó el libro, ¿para qué tipo de público va dirigido? Bueno, generalmente lo pueden leer niños, lo pueden leer jóvenes, pero lo podemos leer a cualquier edad. Es un cuento que yo he regresado algunas veces, me gusta sobre todo
la forma de Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor bastante particular en términos de, es un buen escritor, sus descripciones, sus narraciones son muy buenas, y aquí logra este sentido de ternura, este sentido de sorpresa, que a veces es muy difícil lograr en este tipo de historias, y Oscar Wilde lo logra. Y sobre todo el mensaje final, ¿no? Que es muy interesante, porque al final de cuentas Oscar Wilde, aunque su vida, durante gran parte de su vida, fue un dandy, le gustaban mucho las apariencias, el quedar bien con la sociedad, le preocupó mucho, al final de cuentas el sentido de crítica hacia lo social, hacia lo que está en nuestra sociedad, está formando parte de su escritura y de sus historias, y aquí no es la excepción en ese sentido, ¿no? Sobre todo creo que regresa a las bases del cristianismo, ¿no? El compartir, el dar, antes que el recibir y demás, ¿no? Sí, ¿le cambiaron algo al cuento? No, es un cuento, me parece que es perfecto, desde el tipo de lenguaje, a los personajes, la forma como está narrado, las descripciones, me parece que es un cuento excelente en ese sentido. Ya para terminar, ¿algún consejo que nos dé a nosotros, para los de la revista? Sí, bueno, el principal consejo que yo les daría a cada uno de ustedes es que sigan leyendo. La lectura es muy importante, sobre todo en chicos de su edad, ya que la lectura nos permite vivir vidas que de otra forma no podríamos, con nuestra única vida que tenemos, no podríamos compartir. La lectura nos permite ampliar nuestro horizonte, vivir vidas, ponernos en los zapatos, aunque sean de personajes aparentemente ficticios, nos permite enriquecer y ver el mundo desde otras ópticas. Entonces, en ese sentido, la literatura tiene mucho que decirnos, y sobre todo mostrarnos que este mundo hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que transformar, muchas cosas que modificar. Creo que, y estoy convencido, de que por eso existe el arte, por eso existe la filosofía, porque al final de cuentas los seres humanos, al preguntarnos, al interrogarnos, al leer, nos damos cuenta de que las cosas las podemos transformar, y que somos por naturaleza somos inconformes, ¿no? Sí, sí. Pues ya con eso sería todo, con eso terminamos, aquí con el profesor Chico. Hasta luego. Gracias.